Oremos. Señor, que tu palabra llegue a nuestra vida de tal manera que la pueda transformar, la pueda hacer diferente, Señor. Y nos demos cuenta de que a lo largo de nuestra vida tú has estado con nosotros. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. El salmo que leímos, el Salmo 65, hermanos, es un salmo que nos habla de esa bondad de Jehová, nos habla de esa abundancia que provee a la tierra, nos habla de toda esa preocupación que el Señor tiene por su mundo y por nosotros, junto con ellos. Hay varias cosas que yo quisiera señalar muy sencillamente y quisiera que me acompañaran allí al Salmo 65. El versículo 2 dice que el Señor oye nuestra oración, que el Señor oye cuando nosotros hablamos, cuando nosotros nos dirigimos a Él de forma verbal, expresando nuestros sentidos, expresando nuestros anhelos, expresando todo lo que haya en nuestras vidas. El Señor escucha la oración. Y por eso la gente, por eso las personas se acercan a Dios. A veces pensamos, ¿verdad?, cuando estamos orando, que tal vez Dios no nos escucha, que Dios no nos oye, que nuestra oración, como expresaban algunas personas, no pasa de nuestra nariz, ¿verdad? O simplemente se queda allí mismo en el lugar donde nosotros la hicimos. Pero la Escritura nos dice que Dios oye nuestra oración. ¿Cómo te encuentras? ¿Verdad? ¿Y cómo se lo dices al Señor? Lo escucha. Escucha lo que allí hay en tu vida y en tu corazón. No importa que sea, y tal vez a veces ni siquiera importa cómo se lo digamos. Siempre me acuerdo, cuando hablo de la oración, siempre me acuerdo de los ejemplos más clásicos de maneras que a veces nosotros pensamos incorrectas de decirle a Dios las cosas. Uno de ellos es Jeremías y el otro es Job. Los dos están a veces en ese momento de su vida, están tan tremendamente doloridos que expresan cosas que tal vez nosotros no nos atreveríamos. Ellos dicen: maldito sea el día en que nací, maldito sea el hombre que le dijo a mi mamá que yo era varón, y tienen una forma de expresarse que a nosotros nos suena medio dura, medio difícil, medio falta de respeto a Dios, ¿no? Y sin embargo, Dios escuchó tanto a Job como a Jeremías. Dios escucha la oración. Dios escucha la oración y por eso llegamos delante de nuestro Dios. Sin embargo, el versículo 3 nos dice que debemos reconocer que nuestras iniquidades no están escondidas para Dios. Nuestras rebeliones son a veces muy notorias y sin embargo Dios nos acepta, Dios nos sigue recibiendo, Dios nos perdona. Claro, por supuesto, hay que venir con un corazón verdaderamente arrepentido delante de Dios, ¿verdad? Porque no se trata de borrón y cuenta nueva. Hay muchas expresiones que nos dicen eso, ¿verdad? En el asunto de la relación con Dios no es así. No es que ya pequé en esta semana y entonces vengo, Dios borra mis pecados y ya puedo comenzar a pecar otra vez. No. Hay que venir verdaderamente arrepentidos y Él perdonará. Eso implica una nueva
una vida completamente diferente. ¿Por qué? Porque el Señor responde, y a veces responde de formas que a nosotros nos parecen increíbles, sorprendentes. El versículo 5 lo refleja muy bien. Con tremendas cosas nos responderás en tu justicia, oh Dios de nuestra salvación. A veces, ¿verdad? Dice también el Nuevo Testamento que Dios responde en ocasiones mucho más allá de lo que pedimos o de lo que entendemos. Y esta es también lo que refleja el Salmo 65. Con tremendas cosas nos responde el Señor. ¿Por qué? Pues porque Él es el creador de todo, porque Él es el sustentador de todo, porque Él es el que lleva adelante a su creación, a este mundo, a nuestra vida. Todo lo que hay en esta tierra y todo lo que hay en nuestras vidas, esto le pertenece a Dios. Caramba, dice la Escritura que el Señor afirma los montes, Él sosiega el estruendo de las aguas, el alboroto de las naciones. El Señor dice poéticamente, hermoso, dice allí, tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. En otras palabras, contempla la creación el salmista y se da cuenta de cómo el sol se levanta, ¿verdad? Y cómo cae allí al atardecer y se maravilla del día tan hermoso que Dios le ha permitido. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. El Señor sigue diciendo al salmista, tú visitas la tierra, la riegas, haces florecer las cosas, el río de Dios se llena y prepara el grano cuando nosotros estamos sembrando, los surcos se empapan, describe todas estas cosas hermosas que algunos de nosotros, por vivir casi siempre en la ciudad, ya nos hemos perdido, ¿verdad? Hemos perdido la noción de cómo los campos florecen, de cómo van brotando los renuevos y van creciendo de tal forma que el ambiente, el panorama cambia, el paisaje es distinto. No sé ustedes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando se prepara la tierra, pues se abren los surcos y la tierra adquiere un color un poquito oscuro, bonito, pero cuando empiezan a brotar los renuevos de maíz o de lo que se esté sembrando, hermano, la tierra empieza a tomar otra perspectiva, empieza a tomar otra visión, empieza a ser diferente. Y cuando están las milpas en todo su esplendor, ¿verdad? Todo eso cambia. Incluso si uno lo ve desde arriba, uno puede darse cuenta de lo hermoso que son cosas como esta. Dios está presente allí en su tierra, hace cosas maravillosas, responde, nos acepta, nos perdona, escucha nuestra oración, da nuestra comida, en fin, todo ello. Y finalmente el versículo 11 dice, tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Para los israelitas, hermanos, el año no comenzaba en diciembre o en la época más fría, ¿verdad? El año no terminaba como ahora lo tenemos. El año para ellos terminaba precisamente o comenzaba precisamente cuando se empezaba todo el asunto de las cosechas. Todo ese era el inicio, el fin del año y el inicio del año para ellos. Por eso el salmista David dice aquí que él corona el año con sus bienes. En otras palabras, allí
podemos ver el esplendor de lo que Dios hace por nosotros. Allí cuando se está cortando, cuando se está cosechando, cuando se ve la abundancia, cuando el Señor está proveyendo todas estas cosas, es que el Señor ha estado visitando a su pueblo. Estamos comenzando el año. Este es el primer domingo del año, hermanos y hermanas. Este es el primer domingo del año. Este es el primer domingo en que nos reunimos como pueblo de Dios y para alabar y para bendecir su nombre. Y podríamos decir nosotros que el Señor ha coronado el año con sus bienes en nuestra vida, que hemos visto la provisión de Dios en ese año que pasó, en ese 2013, que para algunos de nosotros pasó rapidísimo, para otros tal vez haya pasado más lentamente por las situaciones que han enfrentado, ¿verdad? Pero al final de cuentas, el Señor ha coronado el año. Y si nos pusiéramos a recontar las bendiciones que Dios ha derramado sobre nuestra vida, nos daríamos cuenta de eso, ¿verdad? Nos daríamos cuenta de cómo Dios ha estado con nosotros. Cómo Dios se ha manifestado en nuestra vida. Yo les podría pedir que diéramos algunos testimonios de eso, pero antes de ello, acompáñame una vez más a Deuteronomio, la otra lectura que hicimos allí en el capítulo 2. Y parte de la obligación del pueblo de Israel en ese tiempo era recordar, hermanas, de dónde habían salido, de dónde Dios los había sacado y hacia dónde los estaba llevando. A recordar una vez más la historia es importante. Dice un pensador contemporáneo norteamericano que no ignorar la historia nos hace repetir los mismos errores. Así que necesitamos recordar la historia, y el pueblo de Israel constantemente está recordando este pasaje. ¿De dónde los sacó Dios? De la esclavitud. ¿Hacia dónde los condujo? Hacia una tierra prometida. ¿Qué hizo durante ese tiempo en que ellos anduvieron vagando por el desierto? Los acompañó, estuvo allí con ellos, satisfizo sus necesidades, incluso a veces hasta sus gustos, ¿verdad? Porque una vez se quejaron de que no tenían carne y el Señor les da carne, ¿verdad? No solamente las necesidades más básicas, sino también a veces alguno que otro gusto que el pueblo de Israel solicitó a Dios. Allí el Señor los acompañó en las mañanas, durante el día, les hacía sombra con esa columna de nube, dice, ¿verdad?, la Escritura, y por las noches esa columna de fuego que también, además de luz, les daba calor. Y los guiaba por el desierto. Allí estuvo el Señor con ellos. Y quisiera yo enfatizar en esta lectura de Deuteronomio capítulo 2, el versículo 7. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado.
el Deuteronomio nos recuerda que sea como sea, a pesar de las circunstancias, en la situación en la que nos encontremos, el Señor ha bendecido la obra de nuestras manos y ha estado con nosotros durante este tiempo que nos ha permitido vivir. Para los más grandes en esta congregación, hermanos, ha habido situaciones, yo creo, he platicado con algunos, que han sido dolorosas. A lo largo de los años perdemos seres queridos, ¿verdad? Personas que amamos, personas que estuvieron allí a nuestro lado durante mucho tiempo, durante muchos años. Mamá, papá, esposo, esposa, incluso a veces hijos, ¿verdad? Pero en todo ello, en todas esas ocasiones, Dios no ha estado ausente. Dios ha estado allí con nosotros. Cuando nos hemos gozado, cuando hemos disfrutado, cuando la vida nos ha sonreído y la abundancia no solo de bienes materiales, sino también de felicidad, de gozo, de alegría, ha estado en nuestras familias, en nuestra propia vida, Dios ha estado allí con nosotros. Cuando han llegado los momentos de angustia, de temor, esas situaciones que nos provocan que nuestro corazón se estreche, que nuestro corazón realmente esté oprimido, Dios ha estado allí con nosotros. Cuando hemos padecido por alguna enfermedad, ¿verdad? Dios ha estado allí con nosotros. Ha estado con nosotros y nada nos ha faltado. Yo no fui muy buen estudiante cuando estaba yo en la primaria, después en la secundaria, empeoré un poco, pero al terminar la secundaria, mi papá dijo, bueno, ¿no quieres estudiar? Ok, pues entonces te vas a ir a trabajar. Pero, pues mi papá pensó, un trabajo en la ciudad es muy sencillo, no tienes problema, puedes venir y vivir en la casa, comer en la casa, así que no, te vas con tus primos a Oaxaca, allá en la sierra de Oaxaca. Y créanme, ¿verdad? Después de 2 semanas de estar allí, yo le dije a mi papá, papá, ya, sí, de verdad voy a estudiar, ya me quiero regresar a la casa, ahora sí te prometo que voy a estudiar. Y mi papá dijo, pues no, aquí te quedas 1 año. Y durante ese año, hermanos y hermanas, me di cuenta de cómo era la vida y lo que requería vivir en una situación como esa. No es lo mismo ir de visita, ¿verdad? Estar allí 3, 4, 1 semana, 2 semanas, ¿verdad? Que estar allí todo 1 año, levantándose a las 3 o 4 de la mañana, caminando 5 kilómetros para ir a traer a los animales, regresando otros 5, ¿verdad? Comenzando a preparar la tierra y hacer todo lo que se necesitaba hacer, y hasta eso de las 12 o 10, 11 de la mañana, comer algo, que principalmente significaba tortillas, eso sí, muy buenas tortillas, ¿verdad? Frijoles, chile, por supuesto que nunca faltaba, ¿verdad? Pero ese era todo el almuerzo. A veces nos tocaba un poco de atole y cosas así por el estilo, pero ese era un lujo verdaderamente.
Ya después, cuando regresé, me di cuenta de que efectivamente a veces no hemos apreciado lo que Dios ha puesto en nuestras manos, lo que Dios ha provisto. Y de verdad, créanme, comencé a apreciar todo aquello que mi papá proveía para nosotros. Les digo que nuestra familia nunca fue pequeña. Fuimos 11 hermanos y hermanas, y además de esos 11 hermanos y hermanas, como ya les había comentado en otra ocasión, teníamos agregados culturales, es decir, parientes que venían y se quedaban allí no un mes o dos, sino a veces hasta por años, ¿no? Así que la familia no era pequeña, y lo que podíamos disfrutar era una bendición de Dios. Durante ese tiempo Dios nos acompañó, durante ese tiempo Dios estuvo allí con nosotros. A veces yo no lo podía distinguir, y sin embargo, recordando todo aquello que pasamos como familia, me doy cuenta de que el Señor siempre estuvo allí con nosotros, y nunca nada nos faltó. A veces era poco, pero nunca faltó. Gracias a Dios. Hermanos y hermanas, este es el inicio del año. ¿Qué es lo que pueden ustedes recordar de cómo el Señor estuvo allí en este año que terminó? Cómo el Señor coronó ese año que nos concedió vivir. Cómo el Señor estuvo presente durante ese tiempo, durante esos 365 días. Cómo el Señor se manifestó en medio de nosotros, en nuestras familias. Porque entonces podríamos decir: tú, Señor, coronaste el año con tus bienes. Tú, Señor, estuviste allí con nosotros. Aunque a veces anduvimos en medio del desierto, tú, oh Dios, nos acompañaste. Así que yo les invito a que de este momento, hermanos, empecemos a darnos cuenta de cómo el Señor estuvo presente allí en nuestras vidas durante el año que pasó. Y seamos agradecidos. Seamos agradecidos. Voy a hacerlo así. ¿Cuántos de ustedes pueden decir: a mí sí me faltó? Un día hubo en mi vida de este año que pasó que verdaderamente me faltó. Levante su mano. ¿No, verdad? Entonces, ¿podemos dar gracias a Dios? Amén, Dios. ¿Podemos recordar cómo el Señor estuvo con nosotros durante ese año? A pesar de las circunstancias, a pesar de la enfermedad, a pesar de los conflictos que pudimos haber tenido, a pesar de las pérdidas que pudimos haber sufrido, el Señor estuvo con nosotros. Sí. Tal vez no nos dimos cuenta. ¿Cómo? Pero el Señor estuvo allí con nosotros. Así que el Señor ha coronado el año con sus vidas. Demos gracias a Dios por ello. Alabemos el nombre del Señor por ello. Rindámosle nuestra vida y sigamos confiando en el Señor. ¿Por qué? Porque Él seguirá estando con nosotros. Nos acompañará.
tal como lo dice el Salmo 23. Aunque en este año podamos andar por valles de sombra, aunque podamos sentir que nuestra vida esté amenazada, ¿verdad? El Señor estará allí con nosotros. Y finalmente nos llevará a aguas frescas, pastos delicados, y estará siempre a nuestro lado. Así que, hermanos y hermanas, pueden decir que el Señor realmente ha coronado este año que pasó, con sus bienes. ¿Lo han visto en sus vidas? Bueno, sigamos confiando en el Señor durante este año, en este año que estamos comenzando. Sigamos alabando, bendiciendo su nombre, sigamos dándole nuestra gratitud porque dará tal vez a veces escasamente, pero tengan siempre en mente y corazón que será suficiente, que será suficiente. Así que confiemos en el Señor. Y estaremos, hermanos y hermanas, celebrando nuestro culto de primicias, precisamente dentro de 2 domingos, es decir, para el 19, y este culto de primicias es precisamente una señal de confianza en Dios. Los primeros frutos se le dedicaban al Señor. No se daba todo, pero esos primeros frutos eran la señal de confianza y agradecimiento a Dios. Agradecimiento por lo que había provisto y de confianza porque el pueblo sabía que seguiría proveyendo a lo largo del año. Así que vayamos preparándonos, hermanos. Vayamos preparando nuestra mente, nuestro corazón para agradecer a Dios y para seguir confiando en Él. Oremos. Señor, tú te ocupas de tu creación. Tú provees todo lo necesario para que este mundo siga adelante, Señor. A pesar de nuestros errores, nuestras faltas e incluso nuestras rebeliones, tú no te alejas, tú no nos abandonas. Tú no nos dejas, Señor. Nos sigues acompañando y perdonas. Ayúdanos a nosotros a ser fieles. Ayúdanos a nosotros a responderte, Señor, como tú lo deseas. Ayúdanos a nosotros, Señor, a ser agradecidos siempre. Porque sabemos, Señor, que tú proveerás todo lo necesario para nuestra vida. Aunque a veces podamos experimentar, Señor, ese momento de desierto en nuestras vidas, tú siempre estás allí, nunca te alejas. Y sigue, Señor, satisfaciendo nuestras necesidades, proveyendo la fortaleza y permitiendo que podamos, Señor, disfrutar los bienes que tú provees para nuestra vida. Que este año que estamos comenzando en tu nombre, Señor, y que estamos dedicando a ti, podamos experimentar tu compañía, tu presencia, podamos darnos cuenta, Señor, de lo maravilloso que es esta creación y tener también cuidado de ella. Y al mismo tiempo, fortalecernos los unos a los otros como una familia, Señor,
Acompáñanos, danos la seguridad de tu presencia en cada momento de nuestra vida y permítenos a nosotros responder dignamente a esa preocupación tuya. Y que lo hagamos, Señor, compartiendo a otros lo que tú puedes hacer en la vida. Te lo suplicamos, oh Dios, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.